Yo, Bien, compadre, aquí ahora sí que en la casa andamos un poquito atareados con eso de que ya viene, ves que esto de la primavera, que los aires están aquí, pues, y tenemos que alistarnos también para el verano, porque los cambios son rápidos aquí en casa. debe de ser, debe ser. Sí, así es. Bien, miren, voy a tocar dos puntos muy rápidos para que nos va a servir de introducción para lo que quiero comentarles. Dice así, todos los frutos de la edad adulta están enraizados en nuestra niñez. La autoestima, el conocimiento interno de quiénes somos, nuestra sexualidad, nuestros gustos y más elementos están en nuestros primeros recuerdos, experiencias y definiciones. Es un hecho que la edad adulta está enraizada en la niñez, por eso muchas de las ideas que usted y yo tenemos hoy provienen de nuestras primeras experiencias que vivimos cuando niños. Y finalmente, este otro punto que vimos, ninguno gana salvo el enemigo de las almas humanas, nuestro enemigo en común, Satanás, o como lo conocemos mejor, el diablo, que se empeña en que veamos y hagamos las cosas de manera diferente, negativas y malas, ¿sí? Y aquí, primera de Pedro 5:8, que dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo me acuerdo que en esa ocasión oramos precisamente rechazando este tipo de ideas que muchas veces Satanás pone en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón, ¿sí? Como nosotros, como habla la palabra de Dios, eh, lanzando esos dardos o flechas de las que define aquí la palabra de Dios, que hacen que desviemos nuestra mirada tal vez a querer hacer lo malo. Por eso es importante, no lo digo yo como sugerencia, la palabra de Dios es bien clara, de buscar a Dios, dice ahí, cuando puede ser hallado, y hemos puesto el ejemplo, ¿no? De no solamente en el Antiguo Testamento de Daniel y otros que buscaban a Dios por la mañana, pero tenemos el principal ejemplo que es el Señor Jesucristo, que a las 5 o 6 de la mañana ya estaba orando a su Padre. Y bueno, con esa introducción, yo les quiero comentar esto, algo que, bueno, si me hacen favor, si tienen por allí a la mano, es en Marcos 10, 14, 15, Marcos 10. ¿Qué pasó? Ay, es que me manda, sale aquí este cuadrito de... Ya, mira. Marcos 10, 14, si tienes. Isra, ¿ya encontraste? Perdóname, ¿era Marcos 10 qué? 14 y 15. Sí. Marcos 10, 14 y 15, que dice así. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Sí? Y bueno, nos sirve todo, nos sirve estos dos versículos para introducirnos más al comentario. Dice así, muchas veces oculto y reprimido, y aunque sea nuestra presencia muy varonil, hay en nosotros un temor oculto. ¿A qué me refiero? Frecuentemente debajo de esa arrogante masculinidad que proyectamos, existen situaciones que debemos o que deben ser enfrentadas, ¿sí? Hablaba yo de la arrogancia, de la masculinidad, porque hay muchos machos o muchos que se sienten machos que se esfuerzan por impresionarse los unos a los otros con su colección de posesiones o juguetes. No importa si los juguetes o posesiones son automóviles, sentirse atractivo, ser vanidoso, tener varias novias, varias esposas, ocupar un cargo o un lugar dentro de la iglesia o cuentas en el banco y más ejemplos. Esto pues sirva aquí lo leído como introducción a lo que aquí vamos a comentar.
Estoy en segunda de Samuel 9, segunda de Samuel 9, 5. Quizá alguno de ustedes pudo haber ya leído esto. Leo en la Biblia lo siguiente, segunda de Samuel 9, 1 al 5. Dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno en casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Perdón. Ya. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Vean esto, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Bien. Me gustó mucho este ejemplo que voy a poner aquí. La Biblia lo describe como un cojo de sus dos pies. Su historia es trágica porque él debió haber sido el rey sobre Israel. En ese tiempo, si lo podemos poner así, era una extensión grandísima de tierra, Israel, como es ahora el país de Israel precisamente, ¿sí? Él tendría que haber sido, o sea, entiéndase, Mefiboset, que es este personaje, él podía haber sido un líder fuerte, varonil y bien parecido como su padre. Sin embargo, cuando nos encontramos con Mefiboset, vemos una retorcida, magullada e incapacitada víctima cuyos tobillos rotos y miembros retorcidos lo exiliaron a un lugar terrible llamado Lodebar. Lodebar es el lugar de incomunicación donde nadie lo podía ver, nadie lo podía visitar, no podía salir. Y este ejemplo me va a servir para ubicarnos a nosotros en este sentido. Repito, nadie te puede ir a ver, no visitas, no puedes salir, estás solo, ¿sí? Lodebar se llama el lugar. Entonces, una pregunta. La pregunta es así, ¿estuvo usted en Lodebar? O sea, tú, yo, sentimos que seguramente hemos estado en Lodebar, en el sentido de quizá estar incomunicados, quizá en algún momento de nuestra vida haber estado solos, el no poder comentar con alguien algunas situaciones que nos pasaban y nos hemos sentido así reprimidos, quizá como este personaje, ¿no? Cojo, no poder asistir a alguien, aunque estamos enteros de nuestro cuerpo, pero en el caso de este personaje estaba mal. Como vamos a poder ver más adelante, hubo un momento en segunda de Samuel, lo describe, en segunda de Samuel 4, segunda de Samuel 4, 4 y 5, donde dice ahí que su nodriza, ¿verdad? Lo llevaba en brazos y esta mujer, por un apuro que tenía de salir corriendo, se le cae en ese tiempo ese niño de los brazos y como consecuencia, precisamente, lo que habíamos leído hace un momento, este personaje, Mefiboset, siendo tan chiquillo, bueno, pues de la caída, sus pies, sus tobillos no soportaron esa caída y así quedó cojo, tullido, pues, y no podía moverse. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes se han sentido así como si estuviera en Lodebar, incomunicado, solo, que no, como que nadie lo ve, nadie lo asiste, nadie lo procura, ¿sí? ¿Se ha sentido incomunicado, aislado? Es posible que a raíz de un comentario cotidiano con alguna persona se invente un chisme, un rumor y haga tal daño, el cual es irreversible.
y como consecuencia robarnos un éxito al que teníamos derecho. Se me ocurre, yo puse aquí unos ejemplos, un ascenso, un mejor puesto, una mejor relación con compañeros de trabajo, con la familia, quizá un noviazgo. ¿Qué pasa entonces con esa persona? Igual que le pasó a este personaje, mi José, ¿sí? Se vuelve retraída, se encierra en un valle de pena, silencioso, deprimido, al grado que nadie puede oír nuestro dolor. Y pongo nuestro porque cuando yo leía de este personaje, pues me hizo recordar algunas situaciones que no con mucho dolor, pero que sí me pasaron, ¿no? Como joven. Yo diría, nada malo. Tenía yo mucha confianza en mi padre, como yo lo expresé hace aproximadamente 15 días que hicimos una introducción. Les quiero recordar, todos estos ejemplos, todo esto que yo comento con ustedes, está sacado de un libro que se llama es parte precisamente de estos comentarios, Hombre, eres libre, ¿sí? Entonces, este segundo estudio es precisamente, estamos hablando de varones con varones, y la idea es que muchas cosas que nos suceden a nosotros están aquí puestas, pero hago yo un estudio y hago una adaptación de lo que sucede, que realmente ha transcurrido a través de muchísimos años, lo mismo con los varones, ¿sí? Decir a ustedes que en esta pandemia muchos varones han sido tremendamente afectados. Obviamente las mujeres, ¿no? La familia, niños, jóvenes, o sea, si ustedes ven las noticias, inclusive hay áreas, ¿verdad? Que están muy certeras en sus comentarios de si ha subido la violencia, el feminicidio, crímenes, depresión, XXX, ¿sí? Pero ¿hasta cuánto nosotros como varones podemos estar así aislados? Así, yo recomendaba, inclusive hace 15 días, que uno de los problemas, sí, nosotros varones, ya padres de familia, una recomendación que yo hacía 15 días, porque es un punto que tocamos, es la situación que están pasando nuestros jóvenes hijos, ¿sí? Y esto es darles un amor, estar con ellos, entiéndase cuando yo diga tocarlos, porque alguna ocasión yo como pastor, hay un libro que no tengo a la mano el nombre del autor, que se llama así, El Toque. Y ese libro, cuando uno lo lee, da a entender que uno tiene que estar apapachando, hablándoles con amor a los hijos. Todo esto lleva, y el toque se refiere a abrazarlos, a darles un beso, entiéndase, en buen sentido. Yo me acuerdo que hace, no sé, 15, 20 años atrás, 25, el que un papá le diera un beso al hijo era lo más común y con todo el amor del mundo, ¿no? Muchas congregaciones, actualmente, no se diga en Europa, y conste que a mí me tocó verlo, en el buen sentido de la palabra, te saludan el varón, te saluda con un beso, pues qué te digo, la mujer, más aún es un beso de amistad, ¿no? Y actualmente mucho de eso, digo, yo sé que hay actualmente mucho deprave y mucho equivocaciones, sí, está terrible el asunto, ¿no? Pero tú te das cuenta, ¿no? Cuando tienes una amistad con una persona y entiendes que parte de ello un varón, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta que cuando ese beso viene de un varón que conoces hace 3, 5 años, 10 atrás, y pues así te ha tratado igual, y un gran abrazo, y el beso, pues, es sin malicia, todo está bien, pero actualmente eso está súper mal visto, ¿no? Cosa que no es, te digo, en muchas partes de Europa eso es común, ¿sí? El caso más común que te puedo decir, pues bueno, Francia es un país que se acostumbra a eso, ¿no? Estuve en Suiza y eso menos común, pero la parte francesa, les recuerdo que Suiza tiene 4 fronteras, Italia, Francia, Alemania, y del lado va para España, ¿verdad? Y entonces, como hay partes en las que eso es
común. Pero bueno, aquí el punto es, perdón, aquí el punto es que se daba el consejo precisamente hace 15 días que parte de esas situaciones que viven nuestros jóvenes actuales es porque falta la comunicación, falta el apapacho, falta el estar pendiente de ellos, el estar llevando esa, si digo amistad, me refiero a la amistad de papá al hijo, de tutearse y de quizás hacer la broma, en fin, que haya ese afecto, ese amor, y yo diría, esa es la palabra, ese amor filial de padre, hijo, hijo, padre. ¿Sí? Muy aparte de que la mamá, la papacha, lo cuida, la aconseja, sí, sí, todo eso. Pero entonces es importante tener esa comunicación, ese sentimiento de estar cerca del hijo, ¿sí? Para evitar cosas que actualmente están sucediendo, cosas muy terribles. O sea, desde chiquillos hay que platicar con ellos, llevarlos por el buen camino, aconsejarles y un punto que tocaba también, perdón que insista, hace 15 días, es que muchos de los problemas que suceden actualmente ha sido la falta de comunicación de los padres, entendiéndose, de los padres, o del padre, o de la madre, ¿no? Pero de los padres. Y uno de los pretextos que yo ponía es que quizá porque los dos padres trabajan o un papá trabaja en la mañana o en la tarde, vienen, ¿sí? Y falta esa comunicación, ese acercamiento del padre o de los padres. Acuérdense que nosotros como varones somos la parte fundamental dentro de casa, ¿sí? Vemos, hay pues muchas madres solteras, ¿no? Y toman el papel de papá, mamá, ¿sí? Pero y hace falta la imagen del padre, alguien que esté por allí frenando o platicando o comunicándose con el hijo, pues es el varón. Pero esto me sirve de introducción nuevamente, perdónenme, y retomo el tema sobre eh, de lo que sucedió con este personaje, ¿no? En lo de Bar. O sea, sí, muchas veces yo creo que nos hemos sentido así incomunicados, lisiados, en el sentido de no poder tener un acercamiento con familiares o con amigos o gente del trabajo. Y pues bueno, la idea es tener ese acercamiento, ¿sí? Aquí, perdón, retomo entonces el tema. ¿Estuvo usted en lo de Bar? ¿Se ha sentido incomunicado, aislado? Y yo hablaba de unos comentarios cotidianos que se inventa un chisme, un rumor y haga tal daño que es irreversible y como consecuencia robarnos un éxito al que teníamos derecho, un ascenso, un mejor puesto, una mejor relación con compañeros de trabajo, familiar, un noviazgo. ¿Qué pasa entonces con esa persona? Se vuelve retraída, ¿sí? Se encierra en un valle de pena, silencioso, deprimido, al grado que nadie puede oír nuestro dolor o aliviar muchas veces es esa tristeza que traemos dentro, ¿no? Y yo me acuerdo también que hace 15 días, insisto, recuerden, que yo decía, seguramente algunos de nosotros, o si no es que todos, tenemos gente de confianza, gente con la que podemos acercarnos, gente con la que podemos expresarnos, y entiéndase, más bien varones, ¿sí? De varón a varón, de hombre a hombre, poder tener una amistad con el cual podamos charlar y podamos tener la confianza de poder platicar, ¿no? ¿Qué nos pasa? Hay algunos, yo me cuento entre ellos, se los confieso, soy un poquito hermético, si no es que mucho, ¿no? Pero un poco hermético, muy cerrado. Me quedo muchas veces con las cosas, pero hay cosas que comparto y claro, desde luego, algo que siempre he de recomendar, ¿sí? Quienes creemos y quienes creemos en Dios, el mejor amigo, la mejor persona en el que, por eso a lo mejor es así
mi actitud de estar quizá, repito, no incomunicado, no en no buscar a alguien, ¿sí? Ustedes, como yo repito, estoy seguro que tenemos amigos que tenemos la confianza de poder charlar, de poder decir, tenemos estas situaciones, ¿no? Y en fin, es un comentario, pero también un consejo. Busquemos, sí, la parte espiritual es importante, nuestro Dios, pero Dios también hace una recomendación de buscar esa amistad con la persona humana. Entiéndase el tío, el primo, el amigo, alguien, varón, con el quien poder tener la confianza de charlar. Se los recomiendo. Bien. Perdón. Yo decía que hay algunas situaciones que pasan en nuestra vida que nos hacen hacer de esa manera, ¿no? Introvertidos, ¿sí? Podemos dar quizá usted piensa, bien, perdónenme, es que estoy aquí con la computadora y no, más bien con el iPad, y a veces se sube o baja aquí este tema que estoy haciendo, ¿no? Y yo, bueno, aquí yo ponía un ejemplo. ¿Hasta usted, se siente usted o ha estado usted en lo de bar? ¿Se siente usted incomunicado? ¿Se siente usted solo? Y bueno, de ahí venía este ejemplo, ¿no? De buscar una compañía, ¿sí? Quizá usted piensa, yo debía haber sido quien estuviera en ese lugar de preponderancia, ¿no? De ocupar ese lugar, de estar en ese puesto. Yo tenía más derecho, más méritos, en fin, etcétera. Este personaje, Mefiboset, pudo haber sido rey, pero había un problema en su vida que parecía no estar bajo su control. No había daño en su mente, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, es lisiado de pies hacia abajo, pero su mente cuerdo, ¿sí? Entonces, no había daño en su mente. Él podía ordenar a sus piernas que caminasen, pero había un problema entre el orden y la función, ¿sí? No podía realizar el acto de caminar, ¿sí? Era un inválido y estaba discapacitado. Y fíjense que con este comentario que ahorita hago, yo pensaba, ¿no? Esto nos invita a una reflexión. Cada uno de nosotros posee un cierto grado de disfunción, pero fíjense a lo que lleva, a lo que voy con esto. Podemos dar una orden en nuestra cabeza, pero no funcionará en nuestras vidas. Este personaje, Mefiboset, es un vivo retrato, puedo decir con confianza, suyo y mío, ¿sí? Tratando de luchar con nuestras flaquezas internas, sin dejar que nadie note lo que realmente ocurre en el interior de nosotros. Por eso, el comentario de buscar a alguien, sí, dice la palabra de Dios en Mateo 6 parte precisamente de del Sermón del Monte, Mateo 6, Mateo 6 y empieza Mateo 6 y estoy seguro que es el Mateo 6, 1, 2, 3, por ahí, porque a partir del número 5 son las bienaventuranzas, entonces, donde dice precisamente que busquemos a Dios en confianza, y esto es, dice, y tú cuando ores, entra a tu recámara, ¿sí? Y eso de entrar a tu recámara se refiere a tu corazón y una relación tuya con Dios, ¿sí? Entonces, dice, busca a Dios en confianza, así en tu recámara, y el Señor te recompensará en público. Quiere decir que Él te dará una respuesta. Sí, tú le buscas, tú tienes estos problemas que quizá se arrastran desde niñez, quizá se arrastran desde juventud, quizá un poquito más, pero recuerden que muchas de las situaciones, muchos de los problemas que arrastramos o que traemos o que quizá algunos ya dejamos eso atrás, pero muchas de las situaciones que pasan en el varón son situaciones que vienen desde la niñez, que vienen desde juventud y que se vienen allí cargando, ¿sí? Pues quizá no ha habido ese consejo, alguien que diga, mira, hay medios, hay una forma de salir adelante, de quitar toda esa carga, ¿no? Y esa carga es solamente poner en manos de Dios
esa carga, esos problemas, ¿sí? Si quieres, préndele la luz. Entonces, podemos dar una orden en nuestra cabeza, pero no funcionará en nuestras vidas. Este personaje, Mefiboset, es un viejo retrato, es un vivo retrato suyo y mío, tratando de luchar con nuestras flaquezas internas, sin dejar que nadie note, repito, lo que realmente ocurre en el interior de nosotros. La razón por la que los hombres terminan en lo de Bar, o sea, allí aislados, incomunicados, es precisamente porque no encuentran una respuesta a esa, a contrarrestar ese estar incomunicados, ese buscar que salir de esa depresión, salir de ese problema que se trae ahí arrastrando, ¿sí? Entonces, el lugar del palacio, o sea, el lugar que usted y yo merecíamos, es porque algo ocurre en nuestras vidas, algo que nos traumatiza de tal manera que nos aparta de llegar a un objetivo, a una meta, a unos planes que quizá de jóvenes nos trazamos, ¿verdad? Sí estudiar una carrera o sí terminar un trabajo o estamos ya en un trabajo y hacemos planes, ¿no? Quizá si somos jóvenes, el noviazgo, casarnos, un hogar, niños, en fin, pero hay algo todavía allí atrás que no permite que podamos darle la fuerza a ese sueño, a esa idea, a tratar de lograr esa meta o esas metas que nos habíamos trazado, ¿sí? Estos impedimentos, sea cual fuera la forma que adoptan, nos impide alcanzar nuestro potencial, nuestro sueño, nuestra meta idealizada. Nos detuvimos poco antes de llegar a nuestra meta debido a que una oculta circunstancia en nuestra vida pareció retenernos. Fíjense que el día de ayer, en esos momentos que tuve aquí de descanso, escuchaba yo, seguramente ustedes han oído hablar de él, y si no les invito gratamente a escuchar a este hombre. Seguramente ustedes lo conocen, no han oído hablar, a Facundo Cabral. Es un cantautor, filósofo. Fíjense, él decía, no logras tus sueños debido al miedo que heredaste. ¿Sí? Cuando él está dando, porque está en un escenario, hay preguntas y él está respondiendo. Y caray, me llamó mucho la atención en respuestas ecuánimes, precisas, tranquilas, que daba él a las preguntas que el público le hacía. Repito, no logras tus sueños debido al miedo que heredaste. Y yo me quedé pensando, esto lo voy a comentar el día de mañana, ¿sí? Porque ciertamente hay cosas, hay situaciones que traemos, repito, de niñez, de juventud y quizá más grandes, ¿verdad? Y que se reflejan en nuestro, al paso de los años, en nuestra carrera profesional o si no tuviste una carrera profesional en el trabajo, en la familia, en no lograr esas metas, ¿verdad? Esos sueños, repito. Y entonces dice, no logras tus sueños debido al miedo que heredaste. Así como está el miedo que heredaste, está entre comillas y yo quiero que reflexionen sobre eso. Pero fíjese que también dijo algo que es muy, 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 muy importante. Dice, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Inclusive, él canta allí esa melodía, ¿sí? Este es un nuevo día para empezar de nuevo y invita también a una reflexión, ¿no? Sí, estos son los miedos que heredaste, pero también hay un nuevo día para empezar las cosas, a ver las cosas positivas, nuevas, francas, adelante, ¿sí? Muchos de nosotros somos llamados, pero no pudimos ir al lugar que fuimos destinados por estar precisamente aturdidos, y yo diría lisiados, entendiéndose, volviendo al tema de este señor que nos ha servido de ejemplo, Mefiboset, ¿sí? Lisiados por nuestros propios quebrantos, nuestras propias situaciones, nuestra tristeza, nuestros impedimentos, ¿no? Oímos la voz, pero no podemos levantarnos, porque hay alguien que está diciendo, o tú mismo dices, arriba, sigo adelante, ¿no?
hay una situación difícil, pero sigo adelante, ¿sí? Entonces, esto es así como estábamos hablando de esa incapacidad que tiene este varón Mefiboset, ¿no? Entonces, esto es como un cuadro de incapacidad. Está en el lugar correcto, pero no en la posición correcta. Ponte en el lugar que quieras, en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio. Estamos en el lugar, estamos en la posición, estamos en el lugar correcto, pero en una posición, en una posición, pero no en la posición correcta. Fíjense a lo que voy, ¿sí? Muchos hombres, esto ya lo había tocado hace 15 días, ¿sí? Muchos hombres fueron maltratados y mutilados. Y yo puse unos puntos suspensivos y luego puse unas interrogaciones, ¿sí? Algunos fueron violados, otros vejados secretamente, otros consumidos por las drogas, otros en el alcoholismo, otros en la depresión, en fin, hay más ejemplos. Estos príncipes, o sea, finalmente cada uno de nosotros podemos ser ese príncipe, como en este caso José, que finalmente la historia termina en que este hombre, el rey David, lo manda traer, ¿verdad? Recuérdense de lo de Bar, lo lleva al palacio y allí le da el trato que debió haber tenido cuando lo mande a hablar, le manda a hablar, es aproximadamente de unos 25, 26 años. Así que el varón llegó a Lodebar, lisiado, incomunicado y todo lo demás, a partir de 5 años, 4 aproximadamente. 20 años después, vuelve a un palacio donde él debió haber sido el príncipe, ¿sí? Por eso aquí, algunos, bueno, dice, estos príncipes frustrados se convirtieron en mendigos en sus propias casas, tirados en el suelo e incapaces de levantarse y llevar a cabo sus destinos. Entonces, ¿qué sucedió para que esos hombres fueran tan frágiles, temblorosos, perturbados, mutilados, heridos, frustrados? O sea, en algún punto quizá tú te identifiques, o a lo mejor en ninguno. Y cosa que digo honestamente, te felicito, ¿eh? Si no encajas en ninguno de estos puntos negativos que yo he puesto aquí, ¿verdad? Qué bueno. Quiere decir que has superado situaciones negativas, nefastas, de depresión, de trabajo. Qué bueno. Que Dios te bendiga y que Dios te siga permitiendo seguir adelante. Pero si no, es momento de levantarse. Es momento de tener un momento de confianza, de relación con Dios. Yo casi voy a terminar con esto. ¿Cómo puede ese hombre estar ahora tan empobrecido física, mental y espiritualmente? Es que alguien lo hizo caer o alguien me hizo caer, ¿sí? Varias cosas entraron en juego para fijar el destino de este hombre que nos hemos estado refiriendo, quien quiera que sea, ¿eh? En el caso de Mefiboset, este personaje que nos ha servido de ejemplo tenía 5 años cuando su nodriza se le cayó, repito, de sus brazos y quedó cojo. Esto está en 2 de Samuel 4:4, ¿sí? ¿Alguien lo hizo caer? Aquí hizo una pregunta. ¿Alguien lo hizo caer a usted? Sí, ni tú ni yo estamos cojos, ¿no? Pero al sentirnos que algo sucede en nuestras vidas, lo he repetido, ¿no? Quizá desde niñez, quizá desde juventud, alguien nos hizo caer, alguien nos hizo estar allí, pues vamos, si podemos decir, tullidos, cojos, en que no nos dejaron abrirnos, no nos dejaron salir de esa concha, ¿verdad? De ese lugar, de ese lugar, y hasta que, pues bueno, las situaciones que fueron pasando en nuestra vida, ¿verdad? Fueron permitiendo que saliéramos de alguna manera, ¿no? Dios nos fue permitiendo ver las cosas de otra manera para salir adelante. No podíamos quedarnos allí, pues sin hacer nada, ¿verdad? Sino tratar de salir adelante. Me doy cuenta que por mi edad y mi situación debía haber hecho más en mi vida, pero ¿qué me hizo caer a la mitad del proceso? ¿Sí? Mientras otras personas tenían éxito, ¿qué hacía yo? ¿Sí?
Algunas heridas permanecen en nosotras toda la vida. Podemos ser frágiles, dependientes y muy vulnerables, pero Jesucristo sufrió por ti y por mí allí en la cruz para sanarnos. Eso es muy importante, ¿sí? Curar esas heridas infligidas durante tu niñez o mi niñez y mi juventud para levantarnos y estar en victoria. Repito, Jesucristo sufrió por ti y por mí. Él se dio allí en la cruz precisamente para que todas esas situaciones, todas esas tristezas, todas esas depresiones, que quizá algunos, yo lo tengo que decir, gracias a Dios, hace muchos años atrás, tenía yo situaciones de niñez y juventud. Vuelvo a decir, no eran cosas malas, simplemente eran cosas que me volvieron así introvertido, solo. Quiero decirles para su información, tengo otros 7 hermanos, bueno, uno ya descansa en el Señor, una hermana, pero tengo otros hermanos con que todavía actualmente un servidor tiene 74 años y no hay una buena relación con mis hermanos. No, no, lo digo sin pena, ¿sí? Muy aparte de esta situación que se da ahora por el COVID, de alejamiento familiar, ¿sí? Pero yo me acuerdo que una manera que teníamos era que veíamos a mis papás, bueno, los veíamos durante el año, ¿sí? Cuando veo a los papás en vida, pero me refiero, sabíamos que no faltábamos más o menos por ahí así el tiempo, lo que era de Semana Santa, vernos por algunas razones, sí, comida, y sí, pues nos veíamos en algunas ocasiones entre semana, pero donde no faltábamos era en Navidad, eso era un hecho. Muere primero mamá, y bueno, seguíamos viendo a papá, muere papá y se acabó esa relación con mis hermanos. Sí, sí nos vemos muy, 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 nos vemos en diciembre. Nos vemos en un diciembre, aunque yo los veo, quiero decir, ellos se ven, ellos, hermanos y hermanas se ven. Y a mí a veces no me invitan. Hay cosas de niños que nos pasaron, ¿no? Entonces, en ausencia de papá y mamá porque trabajaban, ¿verdad? Y este ejemplo que yo les pongo es porque quizá ustedes lo viven o lo vivieron. En ausencia de papá y mamá porque mamá trabajaba, también papá y mi padre tenía una tienda, así que pues nos veíamos a diario. Mamá tenía que salir a trabajar, retornaba a 4, 5 de la tarde, pues o sea, la veíamos, ¿no? Veíamos que iba en la mañana, nos daba de desayunar, se iba al trabajo, regresaba, a veces 3, 4, 5 de la tarde. Entonces había una relación bonita. Pero, este, pero en ausencia de ellos, tengo un hermano que ya uh, hace ya unos años, después al casarse, tuvo que cambiar su vida, ¿no? Pero muy joven, él era, era tremendo, ¿no? Como decimos, no falta la oveja negra en la familia, y pues bueno, yo tenía el tercero de los hermanos, bien tremendo, sacaba canas verdes, como decimos, a mi papá, a mi mamá, y el único que lo ponía en orden era yo. Y era, y miren que mi hermano Pepe se llama, sigue siendo bueno para el moquete, pero pues bueno para el moquete, ¿eh? Pero no que tuviera yo un enfrentamiento con él. Me respetaba como el hermano mayor, ¿no? Porque pues de chiquillos puse orden con todos los hermanos y pues quizá por ese respeto de chicos, ya adolescentes después, hasta la presente, ¿no? Sigue un respeto hacia un servidor, pero eso hizo que hubo un alejamiento. Y he pedido yo perdón a mis hermanos y estoy en esa reconciliación con ellos, pero pues a veces el daño hecho ya no se quita. Casi lo he tocado aquí en algunos puntos, ¿no? Hay algunas cosas que se quedan, ¿sí? Dice aquí, algunas heridas permanecen con nosotros toda la vida, ¿sí? Estoy seguro
que estoy tocando puntos medulares de nosotros como varones y que son ciertos, ¿sí? Podemos ser frágiles, dependientes y más vulnerables, pero, repito, ¿sí? Jesucristo sufrió por ti y por mí allí en la cruz para sanarnos, curar esas heridas infligidas durante tu niñez o mi niñez y tu juventud, para levantarnos y estar en victoria, dejar atrás el pasado y ver la vida en el futuro con alegría, positivo, con la seguridad puesta en Dios de que las cosas van a cambiar, ¿sí? De ahora en adelante, quizá tú has tenido esa relación con Dios ayer, antier, hace un año, 2 años atrás, y como yo te decía en un principio, bueno, hace un momento, ¿no? Quizá tu vida espiritual está bien, quizá no hay, quizá hay recuerdos, ¿no? De esas heridas que están atrás, pero quizá no, ¿no? Y por eso te decía que Jesucristo allí en la cruz, ¿sí? Y no tengo que ser de una religión para entenderlo. Recuerden, el compartir con ustedes no es esto de religión, es de una relación con Dios, ¿sí? No, yo aquí, nosotros respetamos la religión, cualquiera que ésta sea, ¿no? Nosotros motivamos a tener una relación con Dios, o sea, es de ser posible leer la palabra de Dios, leer la Biblia, ¿verdad? Orar es tener esa relación, orar es hablar con Dios, o sea, la traducción así natural, orar es hablar con Dios. No es, perdón, no, rezar es diferente la palabra rezar y orar. Ustedes se encuentran en el diccionario, rezar es repetir cosas ya escritas, ya. Aquí dice tu estado de cuenta, aquí dice consulta, restricciones y términos, o sea, eso es rezar. Aquí estoy leyendo lo que aquí está, ¿sí? Pero orar es lo que sale de tu corazón, ¿sí? Teniendo esa relación con Dios, ¿sí? Eso que tú sientes, tristeza, alegría, tú exprésalo al Señor y ora al Señor. También pregunta, ¿cómo oro? Mira, así como estás platicando conmigo, tiene esa confianza de tener esa plática, esa conversación con Dios, ¿no? Finalmente son tú y Dios, ¿sí? O sea, si estás con otras personas que conoces, pues tienes la confianza, ¿no? Están en tu mismo, perdón, canal o visión, como decimos, ¿verdad? Quizá tienes personas que oran al Señor, quizá hay personas a tu lado que oran, que leen la Biblia. Qué bueno, entonces estás en el mismo sentir, diría yo, ¿no? Pero si no, te digo, orar es platicar con Dios. Platica con Él, qué sientes, qué necesidad tienes. Eso es, Padre amado, Señor, como yo me expreso, ¿no? Tengo necesidad de, tengo un problema, ¿sí? Señor, gracias por lo que me das, gracias por el alimento, gracias por la vida, gracias por un día más de vida. O sea, si me preguntas orar, eso es orar, así es, ¿sí? Entonces, repito, Jesucristo sufrió por ti, por mí allí en la cruz, precisamente para que todo problema, toda solicitud, toda gratitud, ¿sí? Se la demos a Él, que se dio por ti, por mí allí en la cruz. Yo, oye, Miguel, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? No ¿Sí? le digo Israel, no le digo Israel y Arturo, porque yo sé que ellos ya aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador personal. Miguel, y esto es Así es. pues una pregunta así directa también. ¿Tú has aceptado o sí tienes esa relación con Dios? ¿Sí platicas con Él? ¿Sí oras? Sí, sí, de hecho, Qué sí. bueno, De Miguel. hecho, hay una parte donde siempre dice que seremos salvos todos los que digamos que creemos en Cristo, ¿verdad? ¿Perdón? Le digo que hay una parte en donde siempre nos dice que para que seamos salvos debemos de creer en nuestro Sí. Dios Jesucristo, tener la fe en Él, puesta en Él. Así es. Oye, Es Miguel, aceptar a Cristo como nuestro Dios, pues. Ajá, ¿tú sí, ya la dígame. aceptaste? Sí, así es. Bendito sea Dios. Qué bueno. Entonces, ahí, como te decía, estamos en el mismo sentir, en nuestro mismo canal, sabes de qué estamos hablando, ¿sí? Así es. Entonces, qué bueno, gracias a Dios. Y entonces, pues bueno, y ver la vida en el futuro con alegría, positivo, con la seguridad puesta en Dios de que las cosas
van a cambiar, o están cambiando, o ya cambiaron por esa confianza que tenemos en que Dios está pendiente de nuestras necesidades. Como decimos, podemos tener la confianza de asistir a Él en el momento que sea. No es a las 6 de la tarde o 5 de la mañana, en el momento, sí, uno puede estar dormido, despiertas y seguramente si le damos gracias a Dios por el nuevo día, y a veces estamos acelerados, el desayuno, el trabajo, pero no sé si vas en el camión, si vas en el coche, y pues en el coche ya tranquilito, sin distraernos, ¿no? Gracias te doy, Dios, por lo que has hecho por mí, gracias por un nuevo día, no sé, gracias por el alimento, por mis hijos. O sea, todo hay que darle gracias a Dios. ¿Sí? La Sí, palabra así de Dios es. dice, dad gracias a Dios en todo, ¿sí? Así En es. todo, ¿sí? Y aún, a veces dicen, es que me siento mal, es que me fue mal allí Dios quiere que te acerques a Él y, ¿sabes qué, Dios? Me siento mal por esto y ayúdame a salir, no sé, del problema económico, trabajo, enfermedad, qué sé yo, ¿no? Así que, Miguel, repito, te felicito, pues qué bueno que estamos en esta misma idea y en este mismo canal, ¿sí? Así es. Fíjense que un último punto es este señor Mefiboset del que hemos estado hablando. Hay un punto en que él, por parte de David, que es el que funge como rey en ese momento en Israel, cuando lo manda a llamar, le dice, tú perteneces a mi mesa, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, cuando el rey David manda a traer a Mefiboset a que vaya al palacio, a partir de ese momento, la orden del rey David es que va a estar ya en su mesa, va a estar allí todos los días, ya va a estar allí precisamente en palacio, ¿sí? Precisamente por una promesa que el rey David le había hecho a su amigo Jonatán, ¿sí? Entonces, aquí hay este último punto que dice, tú y yo, dice, tú perteneces a la mesa del Señor, a la mesa en ese caso, José, a la mesa del rey David, ¿no? Y aquí tú perteneces a la mesa del Señor. Dios te está llamando a que vengas a su mesa. Hasta nuestros defectos son éxito. O sea, esos defectos que pudimos haber tenido de depresión, de molestia, cualquiera que haya sido, ¿no? En nuestra vida. Hasta nuestros defectos son éxitos. Ellos representan el milagro que tanto tú como yo hemos sobrevivido. O sea, sí pudimos haber tenido aquellas situaciones de niñez, de juventud, problemas que quizá algunas ocasiones vienen a nuestra mente y nos trae a veces malos recuerdos, ¿sí? Con el papá, con el amigo, ya toqué algunos puntos aquí un poquito difíciles, pero pues estamos entre varones. Y pues precisamente esos cambios pueden lograrse o se lograron, si así lo hiciste, ¿verdad? Al estar en la presencia del Señor, al pedirle, Señor, yo tuve este problema, tengo este problema, me recuerdo de estas situaciones que pude haber pasado con mi papá, con el amigo, con aquel familiar, abusaron de mi confianza y en fin. Señor, ayúdame a quitar esa carga, ese problema, esa depresión, en fin, a no traer más esa carga allí, ¿sí? Entonces, repito, nuestros defectos son éxitos. Ellos representan el milagro de que y por eso hemos sobrevivido. Hemos tenido que trabajar con ellos. Parecieran fallas, pero sobrevivimos y nuestra supervivencia fue nuestro éxito. ¿Sí? A pesar de todas esas situaciones que pudimos haber vivido, actualmente, como estamos, fueron esos defectos, representaron precisamente, en vez de haber sido un fracaso, ¿verdad? Son éxitos, porque hasta este momento fueron sobrellevados y pasamos sobre ello y estamos hasta este momento aquí, ¿sí? Entonces, fueron nuestro éxito. Dios sabe exactamente dónde estamos usted y yo. Aún así, nos encontramos perdidos en Lodebar, pero a pesar de haber estado perdidos en Lodebar, fuimos rescatados. No podemos seguir permitiendo que nuestro pasado destruya lo que Dios tiene para nosotros en el presente.
¿sí? Repito, no podemos seguir permitiendo que nuestro pasado destruya lo que Dios tiene para nosotros en el presente. Con esto termino y yo les invito, vamos a orar. Vamos a orar. Quizá traje a recuerdo, era necesario algunas situaciones que pasaron. Y si todo eso ya pudo haber sido superado, qué bueno, yo le doy gracias a Dios. ¿Sí? Hay algunas cosas que trato de no ponerlos como ejemplo, cosas de mi vida, pero a veces las tomo como ejemplo para comentarlas y darles a entender, ¿no? Algunas ocasiones lo hemos comentado, hay personitas que piensan que nosotros como pastores somos así superhombres y no nos pasa nada y no nos entristecemos. Sí, somos unas personitas comunes y corrientes, somos humanos, somos varones, también somos muy sensitivos, somos muy sensibles, ¿sí? Pero gracias a Dios que nos sostiene. Por eso es mi invitación a que todo, cualquier problema, cualquier necesidad, ¿sí? Lo llevemos a los pies de Cristo, lo llevemos a la presencia de Dios, porque Él tiene la respuesta exacta y precisa para nuestras necesidades, ¿sí? Vamos a orar, vamos a orar. Dios y Padre, te doy gracias por esta oportunidad nueva que nos diste. Arturo, Manuel, Israel, que estuvieron aquí presentes, un servidor, Adiel que nos escucha. Dios y Padre, gracias. Gracias porque a pesar de situaciones que pudieron haber sido de malos recuerdos en nuestra juventud, en nuestra niñez, Señor, tú has permitido que aquellos defectos, aquellas situaciones difíciles fueran puestas, esos defectos se convirtieran en éxito. Señor, porque tú has estado con nosotros, tú nos has sacado adelante. Señor, todo ese pasado, Señor, te damos gracias porque si no ha sido borrado, si no ha sido quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, yo te pido, Señor, que tú lo quites, que tú, Señor, lo borres. Señor, quizá alguna ocasión que nos recordemos de ello sea tan solo, Señor, para tomarlo como ejemplo de salir adelante, tomados de tu mano, porque tú tienes la respuesta justa y precisa para nuestras necesidades. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos, Señor, que están aquí. Señor, yo te pido que toda necesidad de ellos como las mías, Señor, están puestas delante de ti y que toda situación de tipo físico y espiritual, Señor, tú lo tomes, lo ponemos delante de ti y, Señor, que podamos, tomados de tu mano, salir adelante. Te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Pues